Bueno, vamos a romper un poco el esquema del panel, porque ya no hay tiempo de panel, obviamente, porque a las 12 tenemos que cerrar para la foto y disponernos a regresar algunos a Bogotá. Tenemos algunos de nuestros panelistas que están virtualmente, vamos a comenzar con ellos virtualmente. Inicialmente una presentación muy breve de la doctora Lucía Chávez, la directora del programa Retos de ASCUL, para que nos haga rápidamente, Lucía, una presentación muy breve de lo que tú tenías preparado y si puedes, que es un poco la idea, vamos a hacer una sola presentación de comentarios de lo que ustedes acaban de escuchar, de los resultados de las mesas, que me parece que es muy interesante porque son temas, como les digo, que hoy desde las instituciones se están proponiendo y creo que van a ser muy útiles. Entonces, comenzamos con Lucía, luego seguimos con Felipe y luego estamos con Carlos Eduardo y cerramos aquí con nuestro amigo Javier Armado para Femate. Lucía, te escuchamos. Bueno, muy buenos días, ya mediodía para todos, para todas. Carlos, para ti, para Diego, para la Dirección de PODECEP, de la Red TTU, de ACIER, la Fundación Horizontes, un saludo y una felicitación muy grande. Espero no haber dejado ninguno de los organizadores sin mencionar, porque creo que este espacio yo he podido, por fortuna y gracias a ustedes, seguirlo virtualmente el día desde el jueves. Y la verdad creo que pues es oportuno haberlo hecho. Uno podría decir, ¿por qué no lo hicimos antes? Bueno, porque se hizo ahora. Tal vez fue la tan prometida mesa que nunca se pudo hacer de sentarnos con ACES, CNA, instituciones, representantes de varios sectores, rectores, etcétera, para conversar de un asunto que decide de alguna manera el devenir de la educación superior. Creo que en estos 3 días se han tocado asuntos de fondo, no solamente sobre la norma, que ha sido muy valioso esto, sino sobre el mismo contexto de la educación superior, lo que nos aqueja, lo que queremos ser, lo que estamos dispuestos a dar desde cada uno de los sectores. Carlos, muchas gracias. Lucía Chávez Correal, yo trabajo con el equipo técnico académico de la Asociación Colombiana de Universidades y pues lo que voy a dar es una pildorita de ayuda, si se quiere, para reafirmar muchas de las cosas que aquí se han dicho. Partimos de un reconocimiento y es que esta reforma del sistema de aseguramiento tiene un altísimo nivel de complejidad y demanda muchísimos asuntos, tanto al sector macro, a la gobernabilidad misma del sector, del ministerio y de sus organismos, a las instituciones, a las instancias internas de las instituciones y a la sociedad en general, que no es una reforma de forma, que es una reforma sustancial y que por eso tal vez el debate que se ha dado alrededor de temas tan de fondos como la autonomía universitaria reconocida para las instituciones de educación superior, no solo para las universidades por la Corte Constitucional, que pone a los actores muchísimas preguntas diversas y que seguramente en estas preguntas se han tratado de dar respuestas generales como ustedes mismos lo han reconocido. Hemos escuchado voces todo este tiempo desde el ministerio haciéndonos pedagogía de la norma. Alguien ayer decía desde lo jurídico, aunque yo pienso con todo respeto que ojalá hubiéramos tenido un verdadero debate sobre el sentido de la autonomía y por qué incluir dentro de normas de calidad enfoques curriculares ya particulares. Lo planteó el decano, perdón, el rector de la Universidad Pedagógica y creo que el presidente de la Sala de Educación hace un momento, el doctor Mosquera, y otros de ustedes que también lo han tocado, creo que la primera presentación de hoy también lo hizo. También se han hecho preguntas desde los expertos de los sistemas de aseguramiento, expertos en calidad, hemos escuchado al CONACES, hemos escuchado al CNA,
al SUE, la postura de los vicerrectores académicos, de algunas de las comunicaciones que se han enviado desde las asociaciones al ministerio, y lo que yo voy a presentar, prometo, son las 11:30 en 10 minutos, y te autorizo, Carlos, a que me cortes en 10 minutos, por favor. Alguna mirada desde una experiencia, que es el programa Retos que tiene la Asociación Colombiana de Universidades para apoyar un poco en todo este trajín, no solo de aseguramiento, sino en esta cantidad de asuntos que ahora se incorporan a las instituciones de educación superior, apoyar a estas instituciones y a sus directivos para generar una serie de capacidades que no tenemos muchas veces, conceptuales, metodológicas, de interrelación, frente a algo que responda realmente a nuestro contexto. No se trata de un programa para hablar de la educación superior únicamente, sino buscar herramientas que muchas veces no son sencillas de encontrar. No es una posición ministerial, no es una posición de experto consultor, sino de generación de unos espacios de discusión similares a los que se han tenido en estos 3 días. Cuando hablamos de instituciones, y es lo que voy a presentar en estos 9 minutos que ya me quedan, hablamos de rectores, de consejos académicos, de consejos superiores, de decanos, de las personas y los grupos que hacen parte de los sistemas de aseguramiento de calidad, de los que manejan tecnologías, registro y control, de las coordinaciones de área, de los docentes de planta, de cátedra, de estudiantes, y etcétera, porque podemos irnos, y lo han mencionado, los programas de salud también tienen la interrelación con ministerios de salud, de trabajo, con organismos diferentes, las asociaciones de profesionales, es decir, es un gran conglomerado de relaciones internas y externas que hacen que la institución de educación superior no se confunda con sus edificios, como ustedes lo decían, sino con este gran marco de interrelaciones y decisiones. Voy a presentar, ustedes me dicen, Carlos, ¿me ayudas? Si se ve la presentación de pantalla. En un segundo, por favor. ¿Ya? ¿Se ve? No, es que no está viendo. Ah, ya, esa es la que tiene que ser todo. ¿Ya? Sí, ya. Sí, Lucía, ya. Entonces, en estos minutos y solamente y muy rápido, realmente el programa es lo que les hemos mencionado y tenemos como 3 grandes líneas de trabajo. Una es la de formación, donde trabajamos cursos, talleres, seminarios, inmersiones. Una de facilitación, que es trabajo interno con las instituciones, y otra de sensibilización, donde hemos hecho algunos MOOCs, webinar, conversatorios, jornadas de actualización, documentos que son abiertos a todas las instituciones de educación superior, no solamente para las instituciones asociadas, y buscamos que no tengan ningún tipo de costo en este trabajo. Incluso tuvimos un MOOC que estamos tratando de ajustar sobre gestión de la educación superior con el apoyo de PODECEP, que tuvo más de 1,500 participantes, y en que lo queremos hacer también sobre el sistema de aseguramiento de calidad, para que las personas de las instituciones no tengan que hacer todas las veces cursos, todas las veces talleres, sino que tengamos algunas herramientas de apoyo generadas por nosotros mismos en el sistema. Realmente de esta experiencia es que quisiera presentarles algunos elementos que hemos logrado sistematizar, por ejemplo, en alguno de los cursos que hemos hecho de formación, les preguntamos sobre la pregunta, valga la redundancia, ¿qué nos preguntamos las instituciones? Y resulta que aquí hay una cantidad de preguntas que son las que han salido hoy aquí. Por ejemplo, preguntas como, si no habíamos madurado el modelo de competencias, porque no eso estábamos, ¿cuál es la diferencia con resultados de aprendizaje? ¿Y por qué, si la competencia es un resultado integrador y el resultado de aprendizaje es un resultado analítico, se habla, y aquí que tenemos personas pues que manejan este campo, digamos, y que son preguntas de fondo que la norma no responde?
¿Y cuál es la finalidad de calidad si yo tengo incluido a Bloom o no, que es más o menos el autor que se ha promovido desde el ministerio para que se incluyan los resultados de aprendizaje cuando yo vengo trabajando sobre procesos, sobre otro enfoque, digamos, del aprendizaje que no las taxonomías de hace pues bastante tiempo y que hoy se retrotraen a un momento en donde, como lo voy a mostrar rápidamente, en la política curricular se ha trabajado más sobre las asignaturas que sobre el trasfondo de esta situación. Sobre su puesta en marcha, fíjense que son, aquí hemos recogido como 250 o 260 preguntas categorizadas sobre la manera de evidenciar resultados de aprendizaje que los podemos evidenciar ahora, pero nosotros estamos preparándonos para contextos futuros, sobre cómo hacer ese seguimiento y evaluación alrededor de resultados de programa y no de asignaturas, cómo diferenciar esa competencia del resultado de aprendizaje, sobre el impacto en relación con las políticas curriculares, el modelo pedagógico y los planes de estudio, entendiendo que no se trata de hacer homogénea toda una plantilla, un poco de volvernos al siglo XVI sobre un artefacto, como decía Comenio, para que todos aprendamos de todo. La relación con ese trabajo que se venía haciendo de competencias, el impacto en la gestión institucional, condiciones, recursos, efectos de autonomía, etc. Sobre esas preguntas montamos los talleres, montamos el trabajo y no sobre la norma, aunque la norma está en el trasfondo, y hemos hecho ejercicios como estos que salen de los cursos que ellos con los participantes construimos, donde miramos, por ejemplo, punto por punto, no de qué debo responderle al ministerio, que es como la angustia de todos los que participan, sino cuál es el sentido de esas condiciones institucionales, por qué, por ejemplo, los mecanismos de selección y evaluación, cómo hacerlos distintos en un modelo de resultados de aprendizaje donde necesitamos caracterizar, por citar algo, con los egresados, cuando nosotros teníamos era programas de beneficio y no programas de seguimiento para evaluar las competencias y los aprendizajes de egresados cuando terminan planes de estudio, etcétera. Y este es solamente un ejemplo del tipo de trabajo que tratamos de hacer de manera comprensiva y que son resultados de estos talleres. Y algo que hemos hecho con todos es que mirar esto de una manera propositiva. ¿Qué oportunidades tiene a nivel del sistema de educación superior de nuestro país? Tal vez en estos talleres han participado unas 400 personas de más de 200 instituciones del país, donde han asistido vicerrectores, jefes de planeación, de aseguramiento, técnicos, docentes que han querido, y hemos tratado de mirar entre todos y de buscar esos mecanismos, digamos, de escucharnos, que no, las preguntas del sistema de aseguramiento de calidad son distintas a las que se hace un vicerrector, que son distintas, aunque pueden conjugar sobre el mismo tema, su interés y su propósito puede ser diverso. Las oportunidades, incluyendo aquí todo esto que trae la norma de modalidades, de trayectos formativos, de certificaciones, pero también los riesgos que al nivel del sistema, pues ya los estamos evidenciando, y a nivel de las instituciones, por ejemplo, este primero de incumplir la promesa de valor, que es algo que nosotros las instituciones siempre en nuestros discursos proponemos de manera muy, como decía ayer la doctora María José, hablaba de la fantasía, tal vez era, y lo que ella luego nos mostraba cuando ajustamos a nuestra propia realidad, realmente qué podemos hacer y qué podemos demostrar. Y que es un riesgo, porque si no lo hacemos bien, pues la definición de resultados, de competencias, de todo este trabajo que se hace de visibilización en las instituciones, pues puede poner a las instituciones en un riesgo muy grande. Y algo que decía una de las profesoras, creo que de Lexi ayer o hoy, es perder de vista el enfoque de formación integral por centrarnos en la analítica de los aprendizajes, entre todas las que han salido. Tenemos de esto, hemos venido recogiendo información que se la hemos mandado al ministerio.
Si nosotros hemos hecho estos trabajos con el ánimo de acompañar las instituciones, pero también de retroalimentar, les hemos mandado toda esta información. Por ejemplo, les hemos preguntado si cuentan con una política curricular. Sí, algunas, otras no. Sí existía antes del decreto 1330, o no se tenía, o no existe un documento, aunque se hable o se tengan algunos lineamientos. Pero luego les decimos, bueno, esto pide la modificación de la política. Es que lo primero que uno hace en una institución, primero mirar para dónde voy antes de ponerse a modificar asignaturas, a modificar, y se pregunta quiénes han participado, quiénes deciden, quiénes han participado, cuáles son los mecanismos. Aquí hay una riqueza muy grande porque se ve que las instituciones se han empezado como a abrir un poco el compás para que no sean los solos decanos, las solas, sino una apertura un poco mayor que lo vemos como una oportunidad, pero también como un riesgo en la medida en que no todos los que están trabajando política curricular en las IES conocen la normativa, conocen el enfoque, los riesgos que esto tiene, y luego vean esto tan interesante. De los asuntos que les hemos preguntado, ¿qué han incluido en su política curricular? La primera, definir aprendizajes para la asignatura. Cuando lo primero que debería ser, digamos, que a lo que invita esta normativa, no es a incluir a Bloom o a Gañé o al que sea como verbos en las asignaturas y mostrarle la lista al par, sino empezar a mirar cómo realmente tenemos articulación. Por ejemplo, con el marco de cualificaciones aparece que se discute, que no se ha considerado, que los mecanismos de información y retroalimentación al estudiante, es decir, los asuntos de fondo están más hacia abajo. Por supuesto, esto no es ni en las 300 IES, pero sí es un indicador muy grande que la angustia de responder a los requerimientos del registro calificado por las devoluciones, bueno, mucho de eso tal vez se ha venido ajustando, pero sigue siendo, y quienes trabajamos directamente con las instituciones sabemos lo difícil que es construir una política y que en 6 meses o en 8 meses algunas instituciones lo logran porque ya traían camino adelantado, pero otras no. Y que fue una consulta que el mismo MEN nos pidió, la curva de aprendizaje con respecto al uso efectivo del SACES. Pues yo no traigo todos los datos, pero esta es una consulta de hace creo que 3 o 4 meses y realmente la experiencia de las instituciones es muy difícil y por ejemplo en estos casos pues las respuestas, como digo, no es que sean, pero sí dan una enfoque hacia lo que está sucediendo. Y si el mismo ministerio no se retroalimenta con sus usuarios, con sus instituciones, uno se pregunta si no está aplicando el enfoque de aprendizaje. El enfoque de aprendizaje aquí institucional implica reconocer que no todas están en el mismo punto de partida, que había instituciones que hace 6 o 7 años ya venían incorporando este sistema, que quienes se van a acreditar institucionalmente con agencias internacionales ya estaban articulados a un modelo de competencias y aprendizajes, pero que había otras instituciones que no, y que no todas tienen un cuerpo directivo con una formación, porque esto exige un análisis no solamente de cómo hacernos, sino el qué, el para qué, la orientación de los currículums, de la pertinencia de los mismos. Y consideramos que en este momento, y tal vez de una vez me aporte al panel, que estamos en una transición para una transformación, que no es la aplicación de una norma, que es como se ha visto y alguien mencionaba hoy, capacitaciones y capacitaciones en las normas, pero ¿cuál es la transformación del sistema que necesitamos para que realmente formemos ciudadanos, seamos pertinentes, aportemos conocimiento? Y eso requiere una mirada distinta, únicamente aplicar o a derogar, aunque coincidimos en que por lo menos el 21795 es una norma absolutamente prescriptiva y, como decía ayer María José, nos dice cómo pintar las puertas.
que la autonomía y la heteronomía sigue siendo una discusión válida en todo el sistema, no solamente en las universidades, sino hasta dónde y cuál es el margen de la autonomía de un consejo superior, de un consejo académico, de las comunidades académicas para definir el cómo de sus currículos, la demostración de la formación de las habilidades o conocimientos o aprendizajes de sus estudiantes. Que no podemos perder el horizonte de sentido de la educación superior por la angustia de las devoluciones, de la tramitología. Ayer una vicerrectora me decía que tiene 100 personas en una institución trabajando para 5 registros calificados, y se lo creo porque acompaño muchas instituciones, y lo que decía ayer María José, por estar pensando en el aseguramiento de la calidad, no hacemos calidad. Que necesitamos acuerdos conceptuales de país, no lo hemos hecho. No hemos trabajado, nos han dictado un poco cuál es el concepto de aprendizaje, y ahí están las normas, resultado de aprendizaje, cualificación, que hay cosas que sí son de alguna manera generales, pero que no hemos hecho algunos acuerdos conceptuales, y que hay 3 niveles de discusión que a veces se retoman: el estructural, el de instrumentos y el de procedimientos. Entonces, a veces en estas reuniones se mezcla todo y terminamos discutiendo procedimientos, dejamos de lado lo estructural y los instrumentos, y que necesitamos analizar la relación entre aseguramiento y fomento de la calidad, y esto que ayer también lo dijo María José, el retorno a la confianza en las instituciones. No podemos seguir pensando que llenando y llenando documentos y documentos es como se gana confianza, sino cómo nuestro sistema se ha construido con mucho trabajo y con mucha esfuerzo, un sistema que pues ha tenido altibajos seguramente, que ha tenido dejé de compartir pantalla, ¿verdad? No, ahí la tienes. Ya, pero ya está la pantalla. Bueno, esa es mi sencilla reflexión, que trata de recoger el sentido de lo que estamos haciendo, muy atenta a lo que ustedes han planteado, y creo que es necesario que estos asuntos se discutan con la presencia de todos los actores, y que se les dé un orden para no discutir todo al tiempo, y ojalá se pudiera lograr que en lo que queda de esta parte, digamos, de gobierno, por lo menos hubiera, si no un afinamiento a la norma, si un reconocimiento a la diversidad de las instituciones, a los puntos de vista distintos, y que este enfoque de aprendizaje se aplique también a las instituciones, ¿no? Que así como decimos que hay que caracterizar los estudiantes, también tenemos un sistema diverso, instituciones con diversidad de enfoques, pero todos con un mismo propósito sobre la educación superior, y que hay razones, digamos, de adecuación que no son por no hacerlo, sino por reconocer que este es un proceso realmente de transformación, lo que se le está pidiendo a la educación superior, no solamente por el aseguramiento de calidad, sino por todas las, tal vez reclamos, la misma conferencia mundial ahorita sobre el sistema, pues, la educación superior como un derecho universal. Muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias en todos los sentidos por haberme permitido escucharlos, por haberme permitido identificarme con muchos de los planteamientos que aquí se han hecho, y creo que desde donde estamos cada uno trataremos de contribuir de la mejor manera a que los debates que a continuación y este trabajo que se hizo desde la cátedra tan importante y que se va a hacer con el documento, pues realmente llegue en un momento y que se reconozca como propositivo, ¿no? Que no es un ir en contra de ni oponerse a, sino reconocer que un proceso de transformación de un sistema requiere un trabajo de conceptual, un poco más de fondo, de afinamiento, de procedimientos y instrumentos. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, ahora vamos con Felipe. Felipe, ¿nos escuchas? Sí, los escucho perfectamente. Les quería comentar, Felipe estaba en el Sal Si Puedes y no pudo.
Así que, Felipe, cuéntame. Bueno, yo quiero naturalmente, El director ejecutivo de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, Felipe. sí, represento a la red de instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias públicas. Quiero, además de unirme a la felicitación que ha hecho Lucía a los organizadores, quiero también extenderlos a los participantes, a los representantes de las instituciones de educación superior que han aceptado esta invitación del foro a participar de esta. Yo quisiera en los pocos minutos, he preparado muy rápidamente mientras los escuchaba a todos ustedes hoy, ayer y en el acto de instalación. He tomado algunas notas y me gustaría sobre ellas hacer mi intervención. Primero, quiero señalar que en mi juicio muy personal, la actividad resultan ser un factor muy perturbador cuando se abordan discusiones complejas y profundas como las que ustedes han tenido durante estos 2 días y medio. Creo que de alguna manera somos víctimas de la normatividad, del exceso de normatividad. Y esa normatividad evidentemente está concebida para que la educación como servicio público esté dada, digamos, para su alcance. Yo quisiera imaginar que la normatividad para la educación como derecho fundamental tendrá que ser distinta. Tendrá que ser muy diferente de la que hoy tenemos. No concibo que esta normatividad pesada, en algunos casos obsoleta, prisionera de sus propios conceptos, sea la que facilite la entera libertad cuando en Colombia podamos decidir otorgar a la educación como derecho fundamental de todos los colombianos. De otra parte, pareciera que sobre los temas de calidad estuviéramos descubriendo cosas nuevas. Y yo me resisto a creer que el mundo está abriéndose para nosotros en los temas de la calidad en la educación. Quiero recordar desde hace ya mucho tiempo atrás que quizás uno de los elementos que más me impactó y me permitió observar con cierto nivel de certeza la importancia de la calidad en la formación, digamos, de los trabajadores, como en los procesos industriales, me viene desde 1936. Y fue Charles Chaplin, con su película Los tiempos modernos, el que despejó desde entonces muchas de las incógnitas y se hizo muchas de las preguntas que aún hoy estamos intentando resolver. Y me parece que en este orden de ideas, en los temas de calidad, como en otros aspectos de la educación, no está siendo pensada desde las propias instituciones de educación superior. Hemos venido reclamando también, con cierto tiempo, la necesidad de recuperar la soberanía, la autonomía, la libertad de poder pensar la educación desde nuestras propias instituciones y no solamente actuar a manera de reacción a todo lo que se nos viene encima y a practicar la quejadera como el único factor, digamos, que interviene en el proceso de construcción colectiva que debería ser el resultado de un proceso de esta naturaleza. Hoy vivimos, creo yo, en el reino de la cantidad y hemos dejado atrás el reino de la calidad. Y eso
eso de vivir en el reino, la cantidad, hace que sea la cantidad lo que finalmente importe como resultado de todo un proceso y de una gestión y de la consecución de objetivos elevados, particularmente en los temas de educación. Ese vivir en el reino, la cantidad, tiene un enorme peligro, a mi juicio, para la educación en general, para la educación superior en particular. Y es que nos conduce casi que inevitablemente, sin oposición nuestra, lamentablemente, a la estandarización. Y no hay un peligro mayor para la libertad de cátedra, para la libertad de la educación, que conducirnos todos hacia un modelo de estandarización que lo que permitirá será que todos tengamos que uniformarnos desde el punto de vista ideológico, conceptual, desde el punto de vista del hacer. Y ese es un factor que a mi juicio nos está conduciendo a graves errores que serán muy necesarios corregir en el presente futuro. En ese sentido, la disputa, la competencia por adquirir los altos estándares de calidad eran en el pasado una decisión voluntaria. Y hoy se nos ha convertido en una obligación, que además esa obligación conlleva unos componentes de carácter técnico, financiero y demás, muy altos, muy gruesos. Y por ello, un número muy importante de instituciones de educación superior públicas y privadas, a pesar de los ingentes esfuerzos hechos, muchas veces a costa de su propia supervivencia y fundamentalmente con recursos propios, luchan por obtener algún día esa acreditación que les permita participar en las ligas mayores. Porque hoy la acreditación dividió al país en materia educativa y hace que los jóvenes, ¿verdad?, cuando observan la oferta académica, busquen orientar sus preferencias de manera casi que privilegiada hacia aquellas instituciones que gozan de acreditación institucional. Y las que no lo tienen, ¿verdad?, pareciera entonces en el imaginario social que son de peor calidad, que son de segunda, tercera o cuarta categoría. Y esa es una profunda y temeraria equivocación al observar las clasificaciones de las instituciones que hoy gozan de esa acreditación respecto de aquellas que aún no lo han logrado. Ese elemento hace que la presión del mercado que ejerce respecto de las instituciones y las regulaciones tecnocráticas hagan que los indicadores cuantitativos fundamentalmente midan desempeños exclusivamente, buenos resultados, que es lo que se quiere obtener, pero a costa de un buen desempeño en las funciones sociales. Las hemos dejado de lado, ya no importa, solo interesa adquirir un buen resultado numérico que nos permita participar de los rankings, de las estadísticas y de los informes que privilegian un indicador numérico que no revela la verdadera condición de las instituciones de educación superior, públicas y privadas. Y en ese sentido, recojo el elemento surgido en este foro respecto de volver a la humanización de la educación. Y además por dos hechos fundamentales. El primero, porque en todos estos procesos de calidad hemos dejado de lado al actor principal. Nos hemos ocupado de generar
instituciones internas, direcciones de calidad. Hemos tenido que contratar expertos nacionales y extranjeros y crear en las propias instituciones un componente burocrático de funcionarios dedicados exclusivamente a estos asuntos, y hemos dejado de lado al estudiante. Este no participa, no convive, no construye con la institución estos procesos de calidad. Y es el actor principal. ¿Cómo percibe un estudiante de una institución TIT los esfuerzos que en materia de calidad implementa su institución? ¿Cómo lo impacta? ¿Cómo lo transforma? ¿Cómo lo hace un ser diferente, más social, más humano? ¿Cómo lo hace más solidario? No, eso no lo mide los estándares propios de la calidad. No observan ese factor humano, y es un elemento que a mi juicio le hace enorme daño a las condiciones de calidad de la educación superior. Y finalmente, la ausencia de un sistema de educación, como lo hemos venido reclamando de tiempo atrás, tiene el mejor ejemplo de distorsión en los diferentes organismos que cada uno guarda competencias con respecto a lo que debería ser un organismo centralizado, si se quiere, organizado de tal forma con un gobierno que facilite la toma de decisiones y además la apelación a la institución para resolver los enormes problemas que genera este exceso de normatividad y muchas veces de competencia entre una institución y otra. La ausencia de una estructura que organice, que unifique, que oriente, que apoye técnicamente y que contribuya a resolver los problemas allí generados, es un factor que distorsiona todo el proceso del sistema de calidad. Bien, por las observaciones que he podido escuchar de muchos de ustedes, estoy de acuerdo, por ejemplo, con aquello de la sabiduría ancestral que esta mañana relató, si no recuerdo mal, el profesor de la Universidad de Los Llanos, como una de las conclusiones del trabajo de su equipo en el día de ayer, y muchas otras que no voy a mencionar por el factor del tiempo, pero que sin duda hacen que este escenario, el del foro, y esta oportunidad de abordar los temas de calidad con los muy distinguidos representantes de las instituciones de educación superior, los estamentos de gobierno, del CESU, del CNA y de CONACES, hacen que sea necesario que abordemos de una forma mucho más, digamos, sistémica, un proceso que sin duda alguna es inherente a la calidad de la educación superior en todos los niveles, como bien se reclamaba ahora, y no solamente restringido al factor que mayor, digamos, sintonía nos demanda en el tema de la educación superior, sino extendido a todos los niveles de la educación. De tal forma que me siento muy complacido de haber escuchado las diferentes ponencias de estos 2 días y medio. Siento que evidentemente hay un material, no solamente escrito, sino hay un talento en cada uno de ustedes que hace posible que guardemos la esperanza de poder concertar, convenir y acordar a futuro propuestas que apunten necesariamente a resolver los problemas que este sistema, llamado así, ha generado precisamente por su ineficiencia y por su deficiencia en la dirección y orientación de estos procesos. Así que quiero felicitarlos a todos ustedes de nuevo y agradecer haber podido escuchar muy interesantes ponencias que me hacen ver que podemos retomar un camino más adecuado y certero frente al futuro de la educación superior en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, él estuvo en el aeropuerto ya vendiendo para votar y como pasó en algunas otras oportunidades tuvo que
regresarse y le tocó quedarse en Bogotá. Pero bueno, tuvo la intención de acompañarme precisamente acá. Doctor Carlos Eduardo Rodríguez, vocero de la Asociación de Instituciones Universitarias Públicas y Privadas, AIU, y rector y vicerrector. No digo más, doctor Carlos Eduardo, en 8 minuticos, por favor, de estas conclusiones, del panel de conclusiones de esta cátedra internacional, doctor Carlos Eduardo. Doctor Carlos, muy buenas tardes ya para todos los asistentes, a los organizadores y a todos los invitados especiales y a mis compañeros panelistas. He escuchado muy atentamente el resultado de los diferentes grupos. Me parece muy interesante las conclusiones. Sin embargo, voy a tratar de hacer rápido un recorrido desde el marco legal sin entrar a analizar. Ellos solamente son a nivel de reflexión. Por un lado, pues tenemos que tener presente que dentro de la misma funcionalidad del Estado, pues deben de expedirse normas que regulen el accionar de un sector y de la misma sociedad en determinado momento. Yo creo que en este momento y después de tanto tiempo, digamos, en el medio de la educación en diferentes frentes y teniendo el honor de haber participado en todos los encuentros del foro, a excepción de este, pero aquí estoy virtualmente, siempre se ha hablado del marco normativo. Miren, nosotros siempre hemos dicho que una de las necesidades que existe es precisamente la renovación, la modificación, la reforma de la Ley 30 del 92. Y noten todos ustedes que de una u otra manera desde 1992 incluso hasta el año 2013, siendo la Ley 30 del 92, una norma estatutaria, la Corte Constitucional ha hecho desde el año incluso 93 hasta el año 2015 modificaciones a la norma, en este caso a la Ley 30 del 92. Por una parte, declarándolas inexequibles en algunos articulados, y por otro lado, modificando algunos apartes de la misma norma, que esto de una otra manera lo que ha llevado pues es a una nueva y permanente y constante reglamentación de lo que conocemos como el sistema de educación en nuestro país. Pero en ese aspecto es interesante analizar que las instituciones de educación superior también tienen que hacer una reflexión de cómo adaptan su norma interna frente a los propósitos y el espíritu de la norma. Recordemos que la norma no es una aplicabilidad a rajatabla. La norma es interpretativa, pero también existe un aspecto dentro del derecho de lo que es la norma perversa. Y no me refiero a que sea mala por el concepto de perversa, sino a la no posibilidad de cumplirla o aquellas normas que el Estado expide con el ánimo de reglamentar, pero que no están ligadas a las capacidades institucionales de quienes tienen que cumplirlas, y ahí se convierten en unas normas perversas. Yo creo que en esa reflexión interna lo que se debe de hacer es básicamente, y se habla de la autonomía, la doctora Lucía lo mencionaba, y de pronto no es la autonomía como la contempla la norma, porque si es la aplicabilidad a rajatabla, como decía la norma, pues la autonomía universitaria solamente sería para las universidades. Pero en este caso, en la interpretación, en su aplicabilidad, se entiende la autonomía dentro de la ley del sistema universitario, los componentes que integra la ley 30, la autonomía de las universidades, la autonomía de las instituciones universitarias, de las instituciones tecnológicas, de las instituciones técnicas. Pero esa autonomía solamente se vería afectada en el evento en que se viole la identidad institucional. Y ahí es donde creo que tenemos que centrar un poco nuestra atención. Pues si bien es cierto, hoy nos convoca y nos reúne este foro
para analizar precisamente los resultados de aprendizaje. Y no voy a quedarme en los resultados de aprendizaje como tal, pero la doctora Lucía mencionaba algo interesante, el tema de la reforma curricular. Estas reformas curriculares deben de estar orientadas y en donde quien hace cumplir la norma debe de entender y comprender las realidades curriculares de las instituciones. Estoy de acuerdo con el doctor Felipe de que no se puede lograr una estandarización, porque lograr una estandarización significaría que todas las instituciones de educación superior tendrían que dar los mismos programas en las mismas condiciones. Y en ese caso, ahí sí se afectaría lo que se denominaría la autonomía a partir de la identidad institucional. Porque cada institución tiene su proyecto educativo institucional, cada institución tiene su política académica, curricular, de investigaciones, de internacionalización, y en fin, lo que de una u otra manera la misma Ley 30 establece. Cada institución podrá establecer los mecanismos y las políticas que conlleve a que garanticen el servicio público, porque independientemente de que sean oficiales o públicas, no olvidemos que el servicio de educación es un servicio público. En ese sentido, vienen unos retos sobre esa identidad y sobre esa autonomía y sobre las disposiciones dentro del marco de esa autonomía que cada una de las instituciones debe de darse, y es precisamente orientado al cumplimiento de la norma. Los resultados de aprendizaje, el fortalecimiento curricular, el tema práctico de ese establecimiento curricular, pero no es de olvidar que de todas maneras los programas están orientados precisamente a un perfil profesional que lo da a las instituciones de educación superior en el marco precisamente de esa identidad y de esa autonomía. Por lo tanto, dentro de la gestión de la aplicabilidad de la norma, pues las instituciones deben de estar abocadas precisamente a generar los espacios de comprensión de la aplicabilidad de la norma. No necesariamente es la aplicabilidad per se de la norma. Y en ese espacio, pues debe conducir a que sus políticas se ajusten dentro de ese marco de identidad precisamente a las funciones sustantivas que nos convoca como instituciones de educación superior, entre ellos la docencia, la investigación, la proyección, pero también un elemento que aunque no es un marco de función sustantiva, importante la internacionalización, porque este último elemento complementa los tres anteriores y complementa precisamente esas reformas curriculares que van a permitir que las instituciones reflexionen al interior cuál es su nivel de formación, si el resultado de su formación está dado precisamente a la generación de formación de hombres y mujeres que estén capacitados precisamente frente a los retos no solamente nacionales, sino internacionales. Y es ahí en donde viene otro espacio importante para las instituciones, la gestión y la política que se dé sobre la docencia, sobre los modelos pedagógicos, sobre el modelo metodológico y sobre el modelo didáctico. Pues existen muchas corrientes, existen muchos autores, pero dentro de esa identidad y autonomía las instituciones podrán coger las corrientes y las diferentes escuelas que se adopten precisamente a esos propósitos de formación. Otro elemento en este aspecto es precisamente el análisis permanente, y ahí es donde tiene que evocar las instituciones de educación superior en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero esos procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que estar dados a algo que siempre ha sido un elemento reiterativo año tras año y durante la vida y los últimos años desde que se expidió la Ley Marco de Educación Superior y desde que el Estado condujo todos sus esfuerzos a asegurar la calidad. Y es el tema de que no se tiene y se
se tiene presente, se está teniendo en cuenta precisamente la tipología de instituciones de educación superior y la modalidad de formación. Hoy tenemos un problema que sigue persistente, y es que la aplicabilidad de esta norma se estandariza en el hecho de que no tiene en cuenta precisamente ese proceso de enseñanza y aprendizaje que se debe dar en una institución técnica, de acuerdo con su tipología, con su nivel de formación. Ni tampoco se tiene en cuenta en la tecnológica, ni en la universitaria, ni en la universidad como tal. Y es ahí entonces donde se valida precisamente esos resultados de aprendizaje a través de su modelo de formación por competencia. No puede ser el mismo modelo de competencia para una universidad a una institución técnica. No puede ser el mismo modelo para la tipología y nivel de naturaleza de las instituciones. Y eso nos lleva precisamente a que esa caracterización estudiantil esté dada precisamente en esos niveles de formación. Es cierto que la pandemia nos trajo nuevos retos de lo que habla la virtualidad. Y hablamos hoy que el sector de la educación está en crisis. Doctores y doctoras, el sector de la educación lleva años con y sin pandemia en crisis. Y una de las principales crisis, más que los modelos curriculares pedagógicos y metodológicos, más que la política curricular, precisamente es la realidad que está viviendo el sector y que están viviendo las instituciones de educación superior. ¿Qué sacamos con hacer reformas curriculares? ¿Qué sacamos necesariamente con dar el cumplimiento a escenarios de calidad si hoy la realidad del país y del mundo nos lleva a reflexionar en el sector de la educación otros elementos diferentes incluso que los mismos académicos? Entre ellos, el tema de mercado. Hoy las instituciones hacemos 10.000 cosas por capturar y tener la sostenibilidad a través de los estudiantes, la sostenibilidad de las instituciones. Los procesos de calidad como tal resultan en un esfuerzo institucional especialmente financiero. En algo parte de las instituciones públicas lo tienen resuelto. Las instituciones privadas, como siempre lo he dicho en todos los escenarios, buen nombre le han colocado a las instituciones privadas, están privadas de toda posibilidad. Y en ese aspecto, en la interpretación y aplicabilidad de la norma, se tiene que tener en cuenta precisamente esa realidad institucional, esa realidad de mercado. Noten ustedes que dentro del sistema de educación superior, pues hablan de 300 instituciones de educación superior. Hace unos meses eran 303, pero entiendo que por efectos de pandemia algunas ya han cerrado o se les ha cancelado su personería. Pero de esas 300 instituciones, 137 instituciones pertenecen a la tipología de instituciones universitarias, de las cuales 31 son oficiales y 106 son privadas. ¿Eso qué significa? Que si descomponemos el sistema de educación superior, el 27% de las 300 son de carácter oficial, mientras que el 73% son instituciones privadas. Y ahí es una reflexión que también tenemos que hacer, y es el hecho de que el gran porcentaje del componente de instituciones que forman el sistema de educación superior son privadas. Y eso conlleva a que la política pública que se genera con el ánimo de buscar precisamente el acceso a la educación, de una u otra manera tiene una afectabilidad frente a las instituciones privadas. Y viene un problema financiero. Digo, parcialmente las públicas lo tienen resuelto porque los presupuestos del Estado tienen que ir a la pública, pero no existen los mecanismos para que realmente lleguen a las privadas. El único mecanismo que ha existido es precisamente el tema de ampliación de cobertura a través del ICETEX,
Pero bueno, esperemos a ver con los nuevos gobiernos si finalmente queda, no queda o cómo se va a transformar, que es el único camino por el cual el Estado de una u otra manera, entre comillas, ayuda a las instituciones privadas a través de este puente que es el tema de la financiación de la oferta. Pero la pregunta está, ¿en dónde está realmente la financiación de la demanda? Es decir, de la institucionalidad que permita a través de procesos financieros el cumplimiento de todos estos parámetros de calidad. Y noten ustedes que el espíritu de la norma generó una financiación entre oferta y demanda. Entre la demanda generó al ICETEX como un mecanismo de financiación, pero por el otro lado generó al FODECET como otro mecanismo para financiar la institucionalidad del sistema de educación superior del país. Y una de las propuestas es que precisamente el Estado, a través de este órgano, que inclusive está el doctor Duván presidente en este foro, pudiera ser el mecanismo en donde se canalicen los recursos financieros a nivel nacional, desde las gobernaciones, las alcaldías, porque noten que la última reforma tributaria llevó a que todos los centros o los entes descentralizados tuviesen que canalizar sus recursos de regalías precisamente a través del ICETEX para ampliar el proceso de financiación de la matrícula. Pero también se tiene que dar a través del otro órgano que compone el sistema de financiación de la educación superior, como es el FODECET. Por último, uno de los temas que dentro de esa caracterización de formación que habla precisamente estos resultados de aprendizaje, nos debe llevar también a la caracterización y a la proposición del sistema de educación frente a quienes expiden esa política pública. Y me refiero específicamente es a los procesos de registro y de calidad que sufren nuestras instituciones de educación superior. Pues si bien es cierto, las instituciones tienen cercanía hacia los estudiantes, pero no necesariamente con eso reconocen y conocen las necesidades de formación. Y hoy los jóvenes han cambiado mucho la percepción de formación. Hoy quieren programas cortos, hoy quieren titulaciones rápidas, hoy quieren certificaciones internacionales, hoy quieren mayor acceso a la vida laboral. Ahí es donde tienen que las instituciones de educación superior también preocuparse en esa caracterización, en esas renovaciones, en esas modificaciones y en esa expedición de política interna que permita realmente atender las necesidades. Pero no puede ser si la norma de calidad, la política pública expedida en calidad, no permite precisamente la flexibilidad de la aplicabilidad de la norma y que permita de que las instituciones realmente atiendan esas necesidades en procesos de programas nuevos, de registros calificados e incluso de alta calidad. Si existe una condición o una otra manera, está condicionado el hecho de que si una institución de educación no presenta en unas condiciones de tiempo, de créditos, de malla curricular o de otros aspectos, un programa no es aprobado. E incluso en algunos casos ha habido el hecho de la necesidad por parte del ministerio de que las instituciones cambien hasta la denominación de un programa, y cambiar la denominación automáticamente significa cambiar los perfiles de formación y los perfiles profesionales. Y esto lleva a que las instituciones, so pena de que le aprueben un registro calificado, no atienda las realidades que verdaderamente necesita la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Carlos, todos los asistentes, por el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias, doctor Carlos Eduardo. Bueno, con su intervención, invitamos aquí al doctor Javier que nos ayude al cierre, porque ya tenemos que hacer el cierre de esta cátedra. Así que las palabras de cierre
se las dejamos a nuestro gerente de PODESEP y prepararnos para lo más importante de este evento, que es la foto, para que crean que vinimos acá y... Nuestra gratitud, nombre de todo el grupo promotor del foro, primero a Diego que ha estado firme, estoico, primero en levantarse, último en ajustarse, al lado de Carlos Alberto, por supuesto, por el equipo de soporte que nos ha acompañado. A nuestros colegas, doctor Felipe, muchísimas gracias por sus palabras, la doctora Lucía, por supuesto, doctor Carlos, muchas gracias por mencionar tan claramente la necesidad de seguir haciendo una estructura de financiación como lo pretende y lo pretendido ser siempre puede ser el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior. Me correspondería a mí hacer la B, no hacer todo eso para convocarlos, pero preferimos de verdad ir, visitarlos, ir a sus regiones, estar con ustedes, sus instituciones, que nos inviten. Yo le digo a que vaya, o si no, al equipo que tenemos maravillosamente ubicado en Poder. Creo que hemos tocado temas centrales que no agotan para nada toda la conversación que tenemos sobre temas de calidad y de educación superior. Vienen otros ejercicios de reflexión, otras cátedras que creemos que son fundamentales y sustantivas, y tomando sobre algunas palabras de Carlos Rodríguez, cuando hablamos de la necesidad de esas otras formas de o maneras de ofertas de programas, o de estilos formativos, o de insignias, o de formaciones cortas, estaremos ocupados en la siguiente cátedra precisamente en una categoría de conjunta de Ministerios de Educación, de Ciencias y del Trabajo para el tema de Marco Nacional de Cualificaciones. Es un tema que ingresó ya está dentro de nuestra vida, debe estar dentro de nuestras planeaciones, no de esas planeaciones de las que hemos previamente 7 años con presupuestos y demás, sino en nuestras planeaciones inmediatas. Debe estar dentro del movimiento académico que me viene la doctora Lucía mencionaba cuando hablamos de lo curricular, de otras formas de hacer educación superior. Entonces, nos sentimos supremamente gustosos, esperamos que el escenario, las conversaciones y la presencia de tantos de nuestros colegas académicos, de verdad, muchísimas gracias al Consejo Nacional de Acreditación, muchísimas gracias a CONASES por sus representantes, muchísimas gracias a todos los directores de calidad, rectores, rectoras que nos acompañaron, a todos los directivos. Creemos que ha sido un espacio donde hemos sacado conclusiones específicas a seguir haciendo inserción en las discusiones de la vida, especialmente en este periodo de transición que vamos a tener con el cambio de gobierno. Nuestro compromiso, y tomando las palabras de Carlos Alberto, es nuestro compromiso hacer que esto llegue a la agenda de ellos, de quien vaya a ser el presidente y la vicepresidente en el próximo gobierno. Es nuestra labor, es nuestro compromiso, es lo que queremos hacer, es lo que nos mueve día con día en nuestras discusiones en el grupo promotor, que creo que estamos todos acá presentes, algunos virtuales y el resto presenciales. Pediría el favor, si fuesen tan amables quienes están en línea, pudiesen encender sus cámaras para la foto, que quedáramos todos con ellos por lo menos en una parte de la foto, e invitarlos a todas y a todas que nos hiciéramos parte al frente para que saliéramos tranquilas, si alguien quedó así, le damos Photoshop, vamos a quedarnos como sea, quedamos lindos. Pero, dos cosas adicionales. El documento del decálogo que está en el drive, por favor, todo lo hagan. Lo descarguen, lo revisen, los envíen comentarios, por favor. Lo segundo es también, obviamente, agradecer al Ministerio de Educación Nacional, al Viceministerio de Educación Superior y a Dirección de Calidad, así como al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque pues, con ellos organizamos obviamente esta cátedra. Y obviamente el equipo que ha estado detrás ayudándonos a Ruth, a Juan Esteban, a las personas del hotel que nos han estado acompañando desde el proceso, porque pues, hay también todo un tema logístico para sacar adelante esto. Y especialmente a ustedes que nos acompañaron, que creyeron,
y que se merecen un gran aplauso por esta gran que cerramos.